Bueno, perfecto. Ahí ya estamos empezando entonces. Bueno, buenas tardes. Gracias por sumarse, gracias por el interés y las ganas de participar de la charla informativa. La idea es contar un poco la idea de la diplomatura, contar un poco cuáles son sus objetivos, su plantel docente, cuál es la idea a lo largo de la cursada, el cronograma. Así que voy a basarme sobre todo en lo que figura en el sitio web de Universidad Champagnat, donde figura toda la información de la diplomatura. Entonces, si miramos ahí, voy a dejar el link acá en el chat, ya que estamos. Ahí está. Si miramos la información que tenemos ahí, bueno, vamos a ver que la diplomatura se ocupa de estudiar la historia de la guerra contemporánea, siglo XX, siglo XXI, y nace a raíz de la constatación de ver un estado de el campo de los estudios sobre la guerra muy desarrollado, muy diverso, en donde nos parecía, digamos a quienes integramos la diplomatura, que hacía falta o podía ser, digamos, una buena oportunidad seguir ese desarrollo de los estudios sobre la guerra a partir de crear una instancia formativa. En ese sentido, desde la Universidad Champagnat, desde el rectorado de la Universidad Champagnat, nos apoyaron en esta iniciativa y empezamos a organizar la diplomatura en Historia de la Guerra Contemporánea. Hay que decir que tenemos algunos antecedentes ya trabajando en la Universidad Champagnat y organizando actividades de historia, eh, habiendo empezado en el año 2020, hace 2 años, con un seminario sobre historia del peronismo, que lo dieron distintos docentes, investigadores e investigadoras especializados en distintos asuntos de la historia del peronismo. Y después nos pasamos a lo siguiente. Planteamos organizar una diplomatura en historia reciente argentina, que es un área en la cual varios colegas y yo trabajamos, y esa diplomatura se dio durante el año pasado. En base a esa diplomatura y la experiencia que tuvimos ahí también, decidimos este año emprender, digamos, otro camino y lanzar una diplomatura en Historia de la Guerra Contemporánea, que era otro tema, digamos, como otro gran tema que nos convocaba a varios y a varias por nuestros temas de interés, nuestros temas de investigación y de trabajo y de estudio. Y así fue como nació la diplomatura en Historia de la Guerra Contemporánea. Voy a mirar de vuelta la página que les pasé ahí en el link para seguir avanzando en la explicación. La diplomatura está organizada
temáticamente, es decir, cuando se planteó la inquietud sobre, bueno, cómo organizar la diplomatura en Historia de la Guerra Contemporánea, bueno, una forma posible, y que terminó resultando como la más práctica, fue hacerlo temáticamente. Entonces, si miran los módulos que están bajando un poco por la pantalla, ahí se van a encontrar que tenemos 7 módulos, eh, empezando por problemas de historia de la guerra internacional, luego problemas de historia de los crímenes de guerra, problemas de historia de la guerra contrainsurgente, problemas de historia de la guerra insurgente, problemas de historia de la guerra civil, historia de la guerra en la Argentina y por último problemas de historia y memoria de la guerra. Bueno, esta fue una forma que encontramos para organizar todo un cúmulo de información, de problemáticas, de bibliografía, de discusiones que nos interesaba incluir en la diplomatura. Entonces, mirando la historia del siglo XX y del siglo XXI desde la óptica de la guerra, empezamos a decir, bueno, efectivamente hubo guerras internacionales. La guerra internacional es parte de esta historia. Al mismo tiempo, los crímenes de guerra son parte de esta historia. La guerra contra insurgente, la guerra insurgente, la guerra civil, la historia de la guerra en Argentina, siendo que es una diplomatura que estamos dando desde Argentina, y entonces nos parecía que era, digamos, pertinente dedicar una materia específicamente a eso. Y, por último, una materia dedicada a pensar los problemas de la memoria respecto de la guerra. Entonces, si miramos el cronograma, que ahora también se los voy a compartir, está en un link, en este link anterior que les envié. Ahora se los paso por acá. Si miramos el cronograma, lo que vamos a ver es que la diplomatura comienza en el mes de mayo con una materia que es Problemas de Historia de la Guerra Internacional, a cargo de Darío Barral, que hoy nos está acompañando en este encuentro. Ya que está Darío, puedo aprovechar y pedirle que brevemente se presente. Yo lo que iba a tratar de hacer ahora era, a medida que iba presentando el cronograma de las materias, y los docentes, iba a aprovechar para comentar brevemente la trayectoria, las trayectorias de los y las docentes. Aprovechando que el primero justo es Darío, le doy la palabra para que cuente un poco su trayectoria, que es muy interesante, muy variada, y que, bueno, un poco da la pauta de lo que es el plantel docente también, a nivel de trayectorias diversas, formaciones también e intereses diversos. Si bien hay un predominio de la gente que estudiamos historia, después, a medida que vayamos hablando del resto del plantel docente, vamos a ver que hay más cosas. Así que yo me silencio un minuto y Darío, te escuchamos. Bueno, buenas tardes, gracias Esteban. Soy el coronel retirado del Ejército, Darío Barral. Me dedico a la historia militar hace años, soy profesor, licenciado en historia, soy magíster en historia de la guerra, doy clases en la escuela de guerra hace rato, hace más de 15 años. Tengo 2 seminarios básicamente en la maestría en historia de la guerra, que es
seminarios de guerra en el mundo antiguo y la transformación de la guerra. 2 seminarios largos a lo largo de todo el año, en primer año básicamente. Y bueno, también di en segundo año, durante mucho tiempo, en segundo año de la maestría, donde daba las guerras contemporáneas, que es otra de las especialidades que también tengo. Actualmente estoy doctorándome en la Universidad Nacional de Febrero, preparando mi tesis doctoral. Y bueno, yo hace años que trabajo en la historia militar, he dado clases en la Escuela de las Armas, del Ejército, en la Escuela Superior de Guerra, así que voy a estar a disposición de ustedes para lo que quieran preguntar. Y bueno, mi materia básicamente va a ser problemas de la guerra internacional, ¿no? Problemas que abarca especialmente todo lo que es la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y las guerras posteriores, pero desde el punto de vista convencional. Por ahí las guerras árabes israelíes, la guerra de Corea, eh, la guerra del Golfo Pérsico, toda esa parte la Guerra Fría, que es interesante verlo también, van a ver conmigo. Así que cualquier cosa que ustedes necesiten, yo estoy a disposición y bueno, me preguntan lo que quieran saber, no tengo ningún problema. Pero mi especialidad siempre ha sido en las guerras antiguas y las guerras contemporáneas, especialmente guerras irregulares y guerras convencionales. Así que a disposición de ustedes. No sé, Esteban, si vos querés alguna Sí, ampliar. no, mil gracias por el comentario. Eh, bueno, aprovechar para remarcar esto, ¿no? Un poco aprovechando también lo que comentaba Darío, me da pie para eh, decir que algo que buscamos también desde la diplomatura fue salir de un enfoque eurocentrista, si queremos llamarlo de alguna manera, de la guerra. Y entonces lo que tratamos de hacer y lo que vamos a tratar de hacer es dar en las materias distintos casos que nos corran en algún momento de Europa, por decirlo de alguna manera, y entonces, bueno, ahí, por ejemplo, en los casos que mencionaba Darío, veíamos algunos de esos. Bueno, gracias Darío. Voy a seguir con el cronograma. Entonces, durante el mes de mayo son 4 encuentros. Las materias están organizadas a través de 4 encuentros, cada una de ellas. Eh, cada materia tiene 4 encuentros virtuales de 2 horas, los días martes de 18 a 20 horas de Argentina, y eso vendría a ser el momento sincrónico de la diplomatura. Las clases en Zoom a través del aula virtual y de la plataforma de la universidad. Después viene otro momento que es el momento asincrónico, que se desarrolla en el aula virtual de la universidad cuando ustedes ya son alumnos de la diplomatura y pueden ingresar a ese espacio y ahí seguir cada materia a través de su bibliografía, eventualmente de sus actividades, y a través de ahí y del correo interno, el contacto con los docentes. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces, como decía, cada materia está organizada a lo largo de 4 semanas y con 4 encuentros sincrónicos. Más o menos cada materia encaja con un mes determinado. Entonces, bueno, mayormente la materia de Darío se da en el mes de mayo, y luego, fin de mayo y ya
durante junio. La segunda materia es problemas de historia de los crímenes de guerra, que la da el profesor Leandro Ocón, que es, por un lado, licenciado en ciencia política por la Universidad de San Andrés. Tiene un título de magíster en estrategia y geopolítica en la Escuela Superior de Guerra de Argentina, y es alguien que ha escrito y participado de publicaciones, libros y artículos sobre temas de ciberdefensa, sobre crímenes de guerra, y que actualmente participa y dirige el laboratorio Cisne Negro en la Escuela Superior de Guerra del Ejército, que es un grupo de investigación y planeamiento estratégico de escenarios de poca probabilidad de ocurrencia y alto impacto. Eh, bueno, en esa materia, la idea es abordar ese aspecto de la historia de la guerra que está muy enlazado con la historia de la guerra contemporánea, justamente. Los crímenes de guerra van como una especie de sombra a la par de la historia de la guerra contemporánea, motivo por el cual nos parecía que lo más lógico era que hubiera una materia dedicada específicamente a eso. Siguiendo con la cursada, ya arrancando a fines de junio y durante parte de julio y principio de agosto, por un receso de vacaciones de invierno que hay en el medio, tenemos la materia que está a cargo mía, que es problemas de historia de la guerra contra insurgentes. Bueno, en mi caso, me llamo Esteban Bondoriero, estudié historia de grado en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, luego hice el doctorado en la Universidad Nacional de San Martín, en la escuela IDAES. Soy investigador de CONICET y docente de UNTREF también, de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Trabajo y me dedico a historia del terrorismo de Estado en Argentina, historia de la doctrina contrainsurgente del ejército argentino, historia de las políticas de defensa en la segunda mitad de la década del siglo XX, perdón, en Argentina. En resumen, historia de la represión militar en Argentina. Soy el director de la diplomatura y también estuve a cargo de la diplomatura en Historia Reciente Argentina que les comentaba anteriormente. Y bueno, conmigo la idea va a ser estudiar esa otra cara de la guerra contemporánea, que es la guerra contra insurgente, tomando diferentes casos en la guerra de Argelia, estudiando Vietnam, y para dar dos ejemplos, ¿no? Y a través de la bibliografía y de la discusión en clase poder ir reconstruyendo las características de ese fenómeno. Aprovecho un poquito para contar más o menos cómo es la dinámica de la cursada y de las clases, mientras vamos hablando del cronograma. Teniendo en cuenta la experiencia de la diplomatura anterior, lo que vamos a tratar de hacer, intentando, digamos, sacar las mejores, digamos, experiencias y aprendizajes de lo que ya hicimos, es asignar
dependiendo, ¿no?, según el caso, pero entre 1 y 2 textos por semana. Y cuando digo 1 o 2 textos, me refiero a el equivalente de un artículo académico de promedio 20 páginas o un capítulo de libro de 15 o 20 páginas también. Bueno, asignar 1 o 2 lecturas de esa magnitud de distintos autores para analizar y discutir en cada encuentro sincrónico. El corazón de la cursada va a estar ahí. A su vez, vamos a tener una actividad durante la cursada de cada materia, va a haber una actividad por cada materia escrita, que nos va a permitir a los y a las docentes tener al final de la cursada una nota. La nota va a salir, por un lado, de esa actividad escrita, a partir de la bibliografía, y de la participación o las participaciones e intervenciones que tengan en las discusiones, en los encuentros de cada semana, en cada materia. Algo que hablábamos alguna vez con Darío sobre este tema era que lo que nos parecía o la sensación que nos daba, y un poco lo que comprobamos también con la diplomatura en Historia Reciente Argentina, de la cual Darío fue estudiante y está en proceso acelerado de finalización y egreso. eh, Algo que hablábamos de esa experiencia es que en general los estudiantes, las estudiantes, vinieron para buscar conocimiento, vinieron para conocer bibliografía nueva, discusiones nuevas, fuentes nuevas, y que si bien la instancia de la evaluación era importante, porque era un momento para la reflexión, era un momento para ordenar ideas y sistematizar algunas cosas, lo más importante de la experiencia de los estudiantes y de las estudiantes estaba dado por lo que habían incorporado a nivel de conocimiento y de aprendizajes. Entonces, nuestro foco está puesto en ese punto, en poder brindar la mayor cantidad de bibliografía posible para el trabajo, recomendaciones de bibliografía para los temas de interés que puedan llegar a tener, eventualmente fuentes y archivos que puedan estar disponibles online, que por suerte hoy hay bastante, y eventualmente, y dependiendo de las posibilidades de cada uno y de cada una de los interesados y las interesadas en cursar la diplomatura, tal vez archivos institucionales que se visitan presencialmente. Entonces, bueno, esto quería aprovechar para comentarlo, para hablar un poco también de cómo está pensada la cursada, la evaluación a lo largo de todo el año. Se cursa de una materia, 4 semanas de duración para cada materia, 4 encuentros sincrónicos con cada una de ellas, una actividad escrita en cada una de ellas a mitad o un poquito más de la cursada, y una nota final de cada materia como resultado de el cruce entre lo que se haga por escrito y lo que se haga y se participe en los encuentros que tengamos. Sobre esta cuestión, Darío, respecto de, bueno, la experiencia de los estudiantes y la búsqueda de conocimiento y demás, ¿querés agregar algo?
No, Esteban, yo creo que es eso básicamente, ¿viste? La gente va a buscar, o viene, ya lo comprobamos eso, va a buscar básicamente conocimientos, agregar cosas, la discusión, la interactuación, me parece que eso es lo que el punto focal de esto, que vamos a tener que poner, me parece que es ahí. Sí, bueno, aprovechando eso que decías también de la interacción y cómo tal vez se pudo conocer gente en el marco de la diplomatura, o se puede conocer gente en el marco de la diplomatura con intereses similares o parecidos y eventualmente poder escribir a futuro algo juntos. Bueno, eso ya es historia, digamos, de cada quien que arranque la diplomatura, pero digamos, de parte nuestra es como que vamos a hacer lo posible para generar esos espacios. Bueno, retomo el cronograma. La cuarta materia es historia, problemas de historia de la guerra insurgente. Va a estar a cargo de Hernán Confino, va a estar dictándose durante el mes de agosto. Eh, Hernán Confino es un docente también de la Diplomatura en Historia Reciente Argentina, estudió historia en la Universidad de Buenos Aires, hizo el doctorado en historia en la Universidad Nacional de San Martín, en la escuela IDAES, junto conmigo. Eh, es becario postdoctoral de CONICET. Acaba de publicar un libro muy bueno basado en su tesis de doctorado sobre la contraofensiva de Montoneros, una guerrilla argentina de extracción peronista de los años 70 y principios de los 80. Eh, y eh, él lo que va a tener a cargo es, así como en el caso de mi materia, yo me ocupo sobre todo de contar la historia desde el lado de los métodos, las estrategias y demás para librar la guerra contra insurgentes desde el punto de vista de los gobiernos y las fuerzas militares y los actores civiles involucrados en esa acción. En el caso de Hernán Confino, bueno, él va a estudiar distintos casos desde la óptica de los movimientos guerrilleros, movimientos insurreccionales, integrados por militantes armados, por civiles. Eso es mayormente, digamos, lo que va a tomar su materia. Luego, la materia número 5 es problemas de historia de la guerra civil. También está a cargo de Hernán Confino durante el mes de septiembre. Y ahí la idea es estudiar de vuelta casos históricos de una manera diversa a nivel geográfico y ver las distintas fuerzas participantes de una guerra civil, eh, discutir las dinámicas que se dan en una guerra civil, discutir las definiciones o los conceptos que, según distintos autores, definen a una guerra civil, los elementos que las definen. Eh, Eso, entonces, para la materia número 5. La materia número 6, problemas de historia de la guerra en Argentina, está a cargo de Andrea Belén Rodríguez. Andrea Belén Rodríguez estudió historia en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca. Hizo su doctorado en historia en la Universidad Nacional de La Plata. Su tema es Malvinas, la historia de
tomando casos específicos de grupos de soldados que combatieron en Malvinas, su experiencia de guerra, la memoria de la guerra durante la posguerra. Actualmente es investigadora de CONICET y docente de la Universidad Nacional de Comahue, en Neuquén. Eh, Acaba de publicar su libro a fines del año pasado, si no recuerdo mal, eh, y estoy buscando ahora la referencia porque es un libro que está online y de descarga gratuita, entonces ya que estamos, les quería comentar eso. Eh, bueno, como les decía, ¿no? Andrea Belén Rodríguez se especializa en historia reciente argentina, en particular en historia de la guerra y de la posguerra de Malvinas. Estudia sobre agrupaciones de excombatientes. Y su libro, basado en su tesis de doctorado, se llama Batallas contra los silencios, la posguerra de los excombatientes del apostadero naval Malvinas, que es un caso que ella trabajó, y está publicado en una colección que se llama Entre los libros de la buena memoria, que está online y con descarga gratuita, así que de paso lo comentaba. Y en ese caso, como decíamos antes, la idea va a ser tratar, digamos, la pregunta de la guerra contemporánea o qué significó la guerra para la sociedad argentina a lo largo del siglo XX, tomando distintas coyunturas, distintos momentos, donde seguramente Malvinas va a tener un lugar muy importante, pero me parece que la apuesta de la materia va a ser también tratar de mostrar otros momentos de la historia en donde eh, la guerra también atravesó a la sociedad argentina en el marco de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, para dar ejemplos, podría ser también la Guerra de Vietnam y su impacto local. En todo caso, se trata de pensar eh, la guerra desde la óptica y desde la historia argentina contemporánea. Siguiendo con eh, este orden de las materias y llegando a la última, la materia de Andrea se va a dar durante el mes de octubre, la materia que les comentaba, y la última materia es problemas de historia y memoria de la guerra, que se va a dar durante el mes de noviembre y va a estar a cargo de Paula Salerno. Paula Salerno es egresada de la carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires, es también doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires, actualmente es becaria postdoctoral de CONICET y lo que ella investiga es justamente el tratamiento de la Guerra de Malvinas en los discursos públicos de comienzos del siglo XX, perdón, de comienzos del siglo XX y comienzos del siglo, de comienzos del siglo XXI, eso quería decir. Y en su trabajo postdoctoral se dedica a trabajar sobre las mujeres que participaron en la Guerra de Malvinas, en el bando argentino, e indaga un poco los cruces entre memoria, identidad y género. Eso es lo que ella investiga. Y siendo alguien
que se dedica a trabajar temas de memoria, la idea en su materia va a ser pensar, bueno, ¿cuál es la memoria de las guerras? ¿Cuál es el impacto de la memoria en las guerras y cómo se procesan también desde la memoria colectiva los conflictos armados contemporáneos? Así que eso es, digamos, todo el cronograma de materias, un poco la presentación de cada una de las materias, de los docentes, de las docentes, y un poco también la perspectiva de la diplomatura a nivel de lo que imaginamos de la cursada y un poco cómo está pensada la cursada, eh, su dinámica, y la idea es que una vez terminada cada materia, ustedes vayan teniendo un cierre, una nota por cada materia, y al final, luego de la materia de Paula Salerno, que es la última, ya podamos decir, terminaron la diplomatura. Con lo cual, la idea sería que para fines de este año tengamos todo lo que es cursada terminado y podamos ya dar inicio al proceso, digamos, de finalización de la diplomatura a nivel administrativo y emitir los correspondientes títulos. Bueno, hasta acá es todo y lo principal de lo que tenía pensado comentar. Así que si hay alguna consulta, escucho, trato de responder. En el caso que sea alguna consulta que no estoy en condiciones de dar una respuesta automática ahora, y tal vez puede ser alguna pregunta de tipo administrativo o algo por el estilo, me anoto la pregunta, me anoto el mail de quien pregunta y nos comprometemos a responder. Una última cosa que quería señalar es que, y muy importante, es que eh, así como yo me ocupo de la dirección de la diplomatura, cuento con la colaboración y al lado mío, digamos, está la presencia inestimable de Lucía de Abrantes, que es quien mayormente se ocupa de la organización de la diplomatura, del cronograma, de toda la parte más administrativa, y que es también, digamos, por un lado antropóloga, es socióloga de grado, egresada de la Universidad de Buenos Aires, hizo una maestría en antropología en Flaxo y se acaba de doctorar hace poco en UNSAM, en IDAES, en antropología. Eh, y ella es en general quien está al tanto de todos los procesos administrativos y demás más que yo. Así que bueno, cualquier cosa, escucho preguntas o si no puedo responder ahora, me anoto y después las respondo. Y para quienes estén viendo esto en video luego de que la reunión haya terminado, lo mismo, cualquier cosa que hayan escuchado y sobre la que quieran preguntar, por favor, en el link y en la página web de la diplomatura tienen el mail de contacto y nos pueden escribir ahí y les respondemos. Así que yo me silencio un minuto y damos espacio para consultas. Bueno, entonces yo diría que
con todo lo que hablamos y dijimos, estaría ya la diplomatura presentada. Nuevamente, gracias por su atención e interés y quedamos a disposición para cualquier consulta que tengan. Dicho esto, muchas gracias. Saludos. Chao, Esteban, nos vemos. Saludos.